Bueno, en esta ayudantía resolveremos un problema tipo estructural utilizando ANSYS. Previamente, la pieza está dibujada en Inventor y el problema se basa en que existe una presión de 50 megapascales en la superficie que estoy señalando y existe una condición de emporradura en esta cara. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, este problema tiene dos simetrías. En primer lugar, respecto al plano XZ y también respecto al plano YZ, pero con origen en el centro de esta circunferencia. A comentar que un error que vi en el control pasado es que si, por ejemplo acá, yo aplico solamente la simetría de este plano, una sola simetría, y la carga está dada por unidad de fuerza, por ejemplo 10.000 newton, yo al aplicar la simetría, esta carga debiese dividirla por 2, porque estoy trabajando con la mitad de la pieza. No así si estoy trabajando, por ejemplo, con esta misma simetría, pero la carga me la dan por presión, fuerza partido área. Si fuese así, independiente de la simetría que yo haga, esta se mantiene constante. Esta me refiero a la presión. Bueno, siguiendo, que era algo que quería señalar respecto al control pasado, necesitamos ahora que esta geometría la entienda ANSYS. Para ello, vamos a Archivo, damos a Exportar en un formato tipo CAT. Aquí hay muchas opciones. Yo recomiendo la .step porque es un formato estándar que está normado según una ISO en específico y muchos programas CAD/CAM, CAE como SolidWorks, Inventor y ANSYS se adaptan muy bien a este formato y no hay inconveniente con trabajar con estos archivos. Entonces, si yo quiero pasar de Inventor a SolidWorks o de SolidWorks a ANSYS, si tengo archivos tipo STEP, no debiese por ningún motivo tener un problema. Entonces aquí le damos guardar y nos pasamos a ANSYS. Aquí en ANSYS damos a la opción de geometría, la movemos acá y aquí lo que hacemos es importar con clic derecho la geometría que tenemos en Inventor en el formato .step. Acá importamos el sistema coordenado y debemos hacer que ANSYS abra esta pieza entre comillas. Para eso podemos usar cualquiera de estos dos mini programas. Yo voy a usar el de SimModeler y aquí, como dice en la parte inferior izquierda, eh, con solo darle clic en generar se genera la pieza. Ahora lo que vamos a hacer van a ser aplicar las condiciones de simetría antes comentadas. Entonces vamos a cambiar primero las unidades a milímetros y vamos a Tools y acá nos vamos a simetría. Nos pide el plano de simetría, en este caso el ZX, damos a aplicar y en generar. Y ahí se aplica nuestra primera simetría. Hacemos lo mismo respecto al plano ZY, pero primero debemos desplazar este eje coordenado a este punto de acá. Entonces vamos a ZY aquí y ponemos nuevo plano. Acá lo que vamos a hacer es desplazarnos menos 40 milímetros, generar, y ahora con ese nuevo plano
generar una simetría para tener este resultado. Ahora lo que debemos hacer es solo cerrar esto, no es necesario guardarlo, basta con cerrar y tenemos ya nuestra geometría lista. Acá pueden estar los tipos de análisis que podemos hacer. Como dije antes, de un análisis tipo estructural, lo movemos y compartimos la geometría. Tomamos la geometría y la desplazamos hacia acá. Ahora damos a clic acá en Model y esto se demora en virtud a tu computador. Mi computador igual es lento, se demora un poco, así que esperamos. Aquí, como pueden ver, ya está nuestra geometría y lo primero que vamos a hacer es ver si tiene un material o no incorporado. Tiene por defecto el acero estructural con las propiedades que salen ahí. Lo vamos a dejar igual porque no es objeto en este estudio analizar el material. Generamos una malla por defecto. Vamos a Mesh, actualizamos la malla y procedemos a aplicar las condiciones de contorno del problema. Entonces, estaba fijo en esta cara, ¿cierto? También las condiciones por simetría. Entonces, respecto a este plano normal, es decir, respecto al eje Y, o sea, respecto a la coordenada Y, no existirá movimiento. Y normal al plano YZ, con el control pinchamos 2, respecto a la coordenada X, no existirá desplazamiento. Nos queda aplicar la carga, que es una presión, respecto a esa área, de 50 megapascal. Con esto ya tenemos definido nuestro problema. Queremos calcular von Mises y también un factor de seguridad. Le damos a resolver y nos entrega un valor de 175 megapascales como esfuerzo máximo y un factor de 1.4 de seguridad. En esta ayudantía nos vamos a enfocar en la malla, en cómo hacer una buena malla y cómo cuantificar la calidad de esta malla. En primer lugar, en general eso es lo que yo hago, es insertar el método que me define qué tipo de elemento voy a usar. En este caso, voy a usar hexaédricos dominantes. Entonces, con esa malla, yo tengo elementos hexaédricos y tetraédricos. Me queda la malla que sale en la pantalla. Y a continuación, lo que yo hago es generar sizing. Pero, ¿dónde lo genero? Eso depende de dónde lo que me demuestre finalmente mi esfuerzo equivalente. Entonces, para ser más claro, como podemos ver acá,
toda esta área, los esfuerzos se representan bien y son los más bajos y nulos, prácticamente, porque está cercano a la empotradura. No así, nos vamos a ver, no así en toda esta área que está acá. Aquí es donde yo quiero mallar más fino, porque acá están mis mayores esfuerzos. Entonces voy a realizar un sizing respecto de esa área. Entonces, todo esto lo hacemos en virtud a que queremos reducir los gastos computacionales que nos entrega ANSYS. Más si estamos utilizando, como en nuestro caso, la licencia de estudiantes. Damos a aplicar a la geometría señalada y si se dan cuenta, ¿qué valor voy a usar? Si se dan cuenta, por default son 5 milímetros, 5,5. Entonces yo voy a usar 2,5. Voy a bajar a la mitad. En general, yo recomiendo que uno baje gradualmente el tipo de elemento. Un par de veces uno baja mucho, no va a hacer el caso de esta geometría porque es simple. Muchas veces uno baja mucho la cantidad del sizing y se nos queda pegado al computador o finalmente no lo puedo resolver porque es un elemento muy pequeño. Entonces, para hacer el sizing uno tiene que, y no tener problemas, fijarse acá en Statistic la cantidad de nodos y elementos. Esto es muy bajo, así que tenemos de sobra. Le vamos a resolver el problema. Y si ustedes se acuerdan, anteriormente no había dado un factor de seguridad de 1.4. El esfuerzo no recuerdo bien cuánto era. Y veamos cuánto ha cambiado. 1.38, de 1.42 a 1.38. Y siguen siendo los esfuerzos, ¿cierto?, concentrados en esta área. Aquí, si se dan cuenta, podemos seguir mallando más fino, podemos establecer en base a lo que comentó Claudio en la ayudantía pasada, por eso no voy a entrar en detalle en eso, de que si cambiamos, ¿cierto?, el tamaño del elemento respecto y vamos analizando cómo se comporta el esfuerzo con Mises, podemos hacer una convergencia de malla. Acá lo que nos vamos a enfocar, era comentar este método y en segundo lugar es analizar las propiedades de la malla que nos entrega ANSYS. ANSYS nos entrega muchas herramientas que son las que vamos a ver ahora. Y para llegar a esa información, nosotros, por ejemplo, vamos aquí arriba, vamos a la ayuda, se nos abre el navegador y llegamos a la plataforma de ANSYS. Aquí, por ejemplo, ponemos Mesh Quality, damos buscar, llegamos a la guía de usuario y aquí, por ejemplo, sale todas las funciones y herramientas de mallado que se pueden aplicar al modelo de análisis, incluyendo los controles que se pueden aplicar de forma global, y todo esto es lo que gobierna finalmente la malla que nosotros generamos. Acá si seguimos bajando, sale información referente, por ejemplo, a cuando nosotros insertamos un método. Cada de estos links contiene información. Entonces, cuando insertamos un método, si ustedes quieren más información de eso, pinchan acá, o el sizing, cómo se comporta, cómo funciona, aquí, el face matching, qué es lo que hace finalmente. Toda esa información está acá, que es mucha en verdad para explicar. Yo tampoco la he leído toda,
es porque es mucha información. Pero lo que quiero enfatizar acá, que hay un tema de la calidad de la malla, que es el que se centra en verdad esta ayudantía. Acá si vamos a Matchmetric, nos dice que esta opción nos permite ver la información métrica de la malla y así evaluar la calidad de esta malla. Entonces, una vez que se haya generado esta malla, uno puede ver la información sobre cualquiera de las siguientes métricas de esta malla: calidad de elementos, la relación de aspecto para triángulos o cuadriláteros, la relación jacobiana, etc. Acá hay muchos factores: factor de deformación, desviación paralela, relación jacobiana y muchos términos que al final nos pueden dar una discusión profunda de cómo se está comportando nuestra malla. Y por ejemplo, llegar a decir por qué usar elementos hexaédricos para tales geometrías o cuándo nos conviene usar tetraédricos. Más allá incluso si al análisis que Claudio le comentó muy bien en la ayudantía pasada respecto a la convergencia de malla, esto agrega más información respecto a cómo hacer una malla. Nosotros nos vamos a centrar, mira, si ustedes se dan cuenta acá, y algo que también vamos a hacer nosotros, es que, por ejemplo, por define esta gráfica que son muy útiles, por ejemplo, al estudiar el comportamiento que dice acá, que es la antisimetría. Perdón, la asimetría. Acá dice que la asimetría es una de las principales medidas de calidad de malla. La asimetría determina qué tan ideal está una cara o una celda respecto a cuadriláteros o triángulos equiláteros, como los que se muestran acá en la figura. ¿Qué tal a este comportamiento están nuestros elementos? Y finalmente lo evalúa. Acá en particular, en particular, de acuerdo a la definición antes comentada, se indica un valor de 0 para cuando estamos cercanos a un triángulo equilátero, que sería el caso ideal, y un valor de 1 para elementos degenerados, que serían como elementos malos de malla. Y finalmente, acá muestra un método para calcular o medir esta simetría respecto, en este caso, a un volumen. Y aquí, si es que no me equivoco, respecto al ángulo de desviación. Entonces, esto traducido a lo que queremos hacer nosotros, que es comparar nuestra malla, sería, vamos a Mesh, vamos a la opción de Quality, y acá en Mesh Metric damos la opción de X-Witness. Y acá, ¿cierto? Lo subimos, nos muestra los elementos tetraédrico y hexaédrico, cómo se está comportando nuestra malla. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un elemento muy malo, que serían todos esos elementos que ustedes pueden ver. ¿Se dan cuenta? Entonces, si se dan cuenta, estos elementos de acá están en la vecindad de nuestro esfuerzo máximo. Perfectamente nos puede generar este tipo de elementos una distorsión en nuestros resultados. O ahí uno puede atribuir la distorsión en base a este tipo de elementos que dañan nuestra malla. Entonces, esta información nos puede decir, ¿sabes? Vamos a hacer un sizing más refinado, nos quedamos con esta malla, o ahí uno empieza a tener mucha más información y tiene que ver cómo la maneja.
También esto sirve principalmente, al menos yo me he dado cuenta, si yo quiero saber si usar solamente elementos hexaédricos o solamente tetraédricos, esto me puede hacer inclinarme por uno o por el otro o por ambos. ¿Ok? Como vimos antes, existen muchos más parámetros que nos permiten, ¿cierto?, hacer esta distinción. Yo considero que, y no solamente yo, sino como en verdad, no es que yo considere, en un curso que hice de ANSI, ellos toman este parámetro como el método de calidad de malla, finalmente. Esto sumado a la cantidad de elementos que uno está usando y el tipo y el grado de los elementos, es que todo me va a permitir a mí finalmente inclinarme, como dije anteriormente, por qué elemento usar y qué me conviene usar. Siempre también velando que ocupar los menos recursos computacionales posibles. Bueno, a sabiendas de esto, que era bastante importante comentar, eh, podríamos seguir haciendo un sizing en la malla, o por ejemplo podríamos ver cómo se comporta esto si fuera solamente tetraédrico. Entonces aquí está nuestra calidad de malla, ¿cierto? Si se dan cuenta, ya no tenemos ese valor de 1. Entre elementos hexaédricos se acoplan bien. Y se nos genera solamente ese elemento ahí abajo, como medio feito. Bueno, acá si se dan cuenta, está hablando de 385 elementos. Y este de acá, entonces ahí empezamos a ver. Y si quizás si realizamos un sizing, nos puede entregar otros resultados. Por ejemplo, uno de un sizing de 1. Vamos a actualizar la malla. Otro que no tomó el 1. Ahora sí. Update. Y ahora sí vemos cómo se están comportando los elementos. Quizás debiese variar algo. Sí, existen 12 elementos ahí. Y en general, uno de ese, en base a la información que vimos antes de cómo se catalogan estos elementos, asumir que la mayor cantidad de elementos está en este rango, ¿cierto? Entre 0,5 y 0,75, ¿o no? No, está entre 0,5, bueno, entre 0,5 y 0,25. Entonces, perfectamente podríamos decir que es una malla buena. Quizás no excelente, porque aún así seguimos teniendo elementos tipos degenerados. Bueno, siguiendo, voy a resolver el problema nuevamente. Lo último que quiero ver es el parametrizar eh, parámetros, valga la redundancia, en ANSYS. Esto se puede ocupar para dos usos. Uno, para hacer, qué es lo que vamos a hacer hoy día, que es calcular muchas veces muchos resultados sin estar en esta interfaz. Y el otro es para el otro eh, uso que se da y se le da mucho es optimizar una propiedad geométrica, por ejemplo, un diámetro óptimo. Pero eso es para otro tipo de análisis, mediante que tengamos, por ejemplo, la pieza totalmente dibujada en ANSYS. Pero se lo comento de todas formas. Ya. Aquí yo voy a parametrizar y es tan simple poner aquí clic y se marca una P, clic y se marca una P,
términos de mi interés, por ejemplo la presión. Yo quiero saber qué pasa si yo modifico la presión respecto a el estrés de von Mises, cuánto sería el máximo y me soporta mi factor de seguridad si modifico la presión muchas veces. También voy a hacerlo respecto al sizing. Y finalmente, con eso yo creo que está. Ah, no, match. Y aquí nodos y elementos. Ahora sí que está. Salimos de acá. Y si ustedes se pueden dar cuenta ahora, se nos genera este octavo punto que es parámetros, que antes no estaba. Solo con marcar la P se generó. Y aquí le damos clic y nos genera esta nueva interfaz que no habíamos usado antes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, por ejemplo, nos puede ser muy útil esta interfaz. Oh, creo que uy, ahí sí, perdón. Si se dan cuenta acá, en esta tabla están primero presión, en segundo lugar el sizing del elemento, factor de seguridad, equivalente von Mises, la cantidad de nodos, la cantidad de elementos. Entonces, por ejemplo, si yo acá pongo 60, doy Enter, 70, Enter, 80, 90 y 100, y pongo, y si se dan cuenta, todo lo demás mantiene constante, mantengo la misma malla y doy evaluar estos resultados, acá me empieza a calcular para cada uno de las nuevas condiciones los términos que parametricé, y esto tarda mucho tiempo. Y manualmente en la otra interfaz te pone más tiempo. Y como entre comillas, digámoslo así, yo no hice un análisis de convergencia de malla, porque eso ya lo vio Claudio. Imaginemos que la malla que teníamos antes ya convergió. Ya como la malla ya convergió, yo puedo solamente modificar el tema de la presión y sé que todo va a funcionar bien. Porque mi primer parámetro era que convergía la malla. Entonces, ahora empieza a resolver. Yo le voy a dar pausa al video porque esto tarda su tiempo. Y él me va a calcular todos los puntos que yo coloqué ahí, de forma automática. Bueno, si ya calculó todo, se demoró un tiempo, por eso le usé la pausa y ustedes no lo notaron. Y si se dan cuenta, bueno, obviamente la cantidad de nodos y elementos se mantiene constante. No así el factor de seguridad y los esfuerzos. Varían bastante, ¿cierto? Como incluso siendo este el punto como óptimo, porque ya después de eso fallaría si nosotros consideramos un factor de seguridad 1 como el mínimo. Esto también lo podemos ver de forma gráfica, ya que tenemos estos datos. Y para eso vamos acá a Charts y damos a esta opción. Aquí, por ejemplo, en el de eje X podemos poner eh, la presión, sí, la presión podría ser. Y en el eje Y, el factor de seguridad. Y si se dan cuenta, al presionar yo acá, se genera este gráfico. Eso es un poco un extra que te entrega esta plataforma. Eh, También podríamos hacer que vayamos modificando la malla en conjunto de la presión. Y para ello, y quizás para ello
ya tenemos igual un elemento pequeño. Quizás sería interesante empezar de 5, 4, 3 milímetros, 2 milímetros. Así que vamos a hacer ese tema. Aquí voy a volver a ingresar 50, pero este valor van a ser 2 milímetros. 50, 3 milímetros y 4 milímetros con 50. Y 50 con 5. Bueno, y ahora como pueden ver, eh, para esta misma condición que habíamos puesto, eh, cambiamos el sizing, ¿cierto? Y nos entrega acá la cantidad de elementos y no que va variando a medida que el sizing aumenta. Y todo lo que habíamos puesto como parámetros lo vuelve a calcular. Entonces, esta utilidad cumple un rol importante, por ejemplo, cuando a mí me tocó estudiar mi proyecto de computarizado, porque nos permite hacer muchos cálculos de forma muy rápida como esta, y no estar modificando unos parámetros tras otro en la otra interfaz. Es una gran ventaja que se tiene y como también dije antes, también se puede utilizar para optimizar geometrías, pero eso es un poquito más complejo de analizar y daría para otro video en verdad ese tema. El siguiente video va relacionado a la parte de analizar contactos en ANSYS. Vamos a tener un elemento tipo sólido y un elemento tipo viga. Así que espero que lo vean a continuación de este. Eso. Gracias por su atención.